realmente es esencial. Como les comentaba, este webinar va a tener relación con el proyecto elaborado por el Ministerio de Salud a través de la División de Políticas Públicas en cuanto a la pronta implementación de la plataforma de prescripción y dispensación electrónica, siendo este último punto el más importante para el desarrollo de nuestra profesión futura como químicos farmacéuticos. Este hito realmente marca un precedente histórico en cuanto a los procesos relacionados a la receta médica, siendo un evento que realmente promete mucho para nosotros, se ve muy auspicioso para nuestra carrera, ya que nos va a ayudar a disminuir uno de los problemas más frecuentes en la dispensación de medicamentos en farmacia, el cual corresponde a los errores de lectura que vienen producto de la emisión de recetas hechas a mano. Entonces, el día de hoy, para comenzar, escucharemos al químico farmacéutico Luis Felipe Ruiz, coordinador de la mesa de trabajo del proyecto de receta electrónica, quien además se desempeña como presidente del regional Ñuble del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Después de él, tendremos la oportunidad de escuchar al químico farmacéutico Nicolás Soto, analista programador y asesor técnico de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Ambos nos van a hablar sobre las implicancias prácticas y técnicas del proyecto, así que espero que pueda ser muy nutritiva para ustedes la conversación. Esperamos que puedan generar preguntas que puedan ir dejando en el chat para al finalizar la presentación de ambos poder dar lectura a esas preguntas y que nuestros invitados puedan responderlas. Así que les invitamos a estar prestando atención y dejar sus preguntas en el chat. Sin más que decir, le doy el pase a Luis Felipe para que pueda comenzar su presentación. Gracias, Yanara. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, como mencionó Yanara, mi nombre es Luis Felipe Ruiz, formo parte del regional Ñuble y también actúo como coordinador de la mesa de trabajo de farmacia digital del Colegio Químico Farmacéutico. Bueno, a modo de referencia, junto a otras varias se formaron durante el año 2020 con el objetivo de poder empezar a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud en temáticas relacionadas a fármacos y medicamentos en general. Dentro de esas, bueno, lo que respecta a farmacia digital, inicialmente nuestro trabajo como grupo, un equipo de colegas que están en distintas partes del país, fue principalmente en ese momento analizar todo lo que es referente a venta online de medicamentos, la situación pandemia que tuvimos el año pasado, la aparición de nuevos decretos, y ya casi finalizando empezamos a concretar reuniones con el caso a través de la DIPOL, y desde ello salió la necesidad de poder trabajar en conjunto en lo que estamos viendo hoy, que es la forma de dispensación de receta electrónica. Ante eso es que nosotros comenzamos con este todo, el cual, no sé si están viendo ya las Sí, se ve. diapositivas. Ok. Bueno, iniciamos este trabajo en este caso con Nicolás y otros colegas de la DIPOL, en lo que respecta a la prescripción y dispensación de receta electrónica. Bueno, el trabajo de nosotros en sí consistió más que nada en ser un soporte de apoyo a lo que ya estaba elaborado por los colegas por la DIPOL, que esta plataforma ya estaba casi en su totalidad ya realizada. Nuestra función más que nada fue buscar indagar sobre posibles errores que pudiéramos encontrar en esta plataforma, así como hacer propuestas de cómo mejora en el funcionamiento de esta. Bueno, apareció por parte de la DIPOL prácticamente, que fue lo que se denominó de las buenas prácticas de prescripción, y que principalmente su objetivo era tener una prescripción racional de medicamentos. Entonces, bueno, tenemos que la receta médica es un documento formal por el cual los profesionales de la salud prescriptores indican un tratamiento a un paciente que puede o no con medicamentos. La misma, además, sabemos que puede contener medidas e instrucciones para prevenir o aliviar, controlar o curar una enfermedad. Efecto de su
en el cual estimado, lo voy a molestar un poquito. Le recomiendo que apague la cámara porque está teniendo mucho lag el audio. Okay. Para que pueda escucharse más claramente. Ahí sí. Ya. Gracias. Bueno, continuando, tenemos que para efecto de suspensación, una receta es una prescripción que debe tener una indicación de preferencia que tiene que ser clara y precisa para que no haya problema en el momento de su dispensación. Ya que debemos recordar que en el caso de en la farmacia no siempre es el químico farmacéutico el que está a cargo de este despacho, porque por lo tanto pueden haber áreas técnicos en farmacias que pueden también realizar esta actividad. Y por lo tanto, lo ideal y lo esperable que todos quisiéramos es que ojalá la prescripción fuera a través de una receta, a través de una letra clara, legible, y que pueda ser leída por todos, de manera que no puedan conducir o evitar producir errores que pueden ser graves finalmente, errores de medicación. Bueno, tenemos que los médicos tienen una fama de ser poseedores, así como un poder de una mala caligrafía, y no en vano tenemos que el común de la gente referencia cuando alguien tiene una mala caligrafía es que tiene una receta, tiene una letra de médico, y que finalmente son lo único los farmacéuticos los capacitados para descifrarla. Tenemos que, de acuerdo a un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias del Instituto de Medicina en Estados Unidos, anualmente 1,5 millones de estadounidenses son erróneamente medicados, siendo la principal causa de ello la caligrafía del médico. De esto se calcula que alrededor se producen 7.000 muertes por esta causa. Si lo vemos por la cantidad de población que involucra a Estados Unidos, podríamos decir que es una situación marginal o muy poca, pero sin embargo tenemos que son 7.000 muertes que se pudieron haber evitado si hubiéramos tenido un adecuado sistema de prescripción o haber tenido médicos, en este caso prescriptores en general, que se hubieran preocupado más en el caso de tener una caligrafía adecuada, y en el caso de la recepción en las farmacias, que también a lo mejor hubieran podido indagar más respecto a esto. Lamentablemente en Chile Disculpa, no Luis tenemos Felipe. esta... Dime. En el chat están poniendo que la presentación no está avanzando. No sé si puedes volver a compartir para que así las diapositivas vayan avanzando, porque estamos todavía nosotros viendo la primera. Oh, qué extraño. Ya. Sí, no sé qué pasó. Ahora sí estamos viendo la diapo 5, en este caso, que dice el código sanitario. Que ahí parece que está avanzando bien. Ya. Ahí. Ahí estamos en la 3, sí. Ahí se ve Ya que se la están voy a moviendo pasar las así mejor diapositivas. porque... Ya. Ok. Bueno, como mencioné, no existe una mayor estadística a nivel nacional de cuántos problemas por prescripciones debido a mala caligrafía, en este caso los médicos o otros profesionales que estén autorizados para prescribir. Sin embargo, tenemos un caso bastante conocido que es del año 2018, en el cual se produjo un error en la prescripción, en la dispensación de un medicamento, en que el auxiliar de farmacia, en este caso, entendió el ver la receta tramal gotas, en vez de lo que dice ahí, que para todos yo creo que ustedes también es claro que dice trioval. Y bueno, afortunadamente esto nos generó mayores repercusión en el... Bueno, sí hubo una intoxicación, pero afortunadamente esto fue controlado, no causó la muerte de este lactante. Lamentablemente hay una situación similar en el año 2000,
no me recuerdo muy bien si fue el 2019 o en el 2020, en que en Farmacias Cruz Verde, pero de Colombia, se produjo un error similar en el cual los auxiliares de farmacia también confundieron la receta y también en vez de entregar el medicamento, entregaron tramadol en gotas, y esto finalmente produjo la muerte de 2 menores de 6 y 8 años. Ante esto, es importante, bueno, lo que estamos viendo ahora es que el uso de unos medios electrónicos para poder evitar este tipo de problemas a nivel general. Y bueno, tenemos que en realidad el Código Sanitario ya desde hace bastante tiempo es que autoriza a los prescriptores que estén autorizados como tal para emitir recetas por medio electrónico. Sin embargo, esta incorporación expresa de la ley no ha tenido mayores o mayor uso por parte de los prescriptores, y entre una de las razones es que los facultativos no han adaptado sus sistemas para contar con una firma electrónica avanzada, ya que, bueno, esto involucra finalmente un gasto adicional, ya que por el uso de una firma electrónica avanzada significa que el médico en sí también debe tener un pago a alguna empresa relacionada en el área, y que finalmente esta empresa les cobra por volumen, ya sea por receta o prescripción realizada. Por lo tanto, muchos todavía prefieren el uso de el puño y letra y una receta de papel. Bueno, durante el año pasado apareció lo que se denominó la actualización de orientaciones para validación de recetas electrónicas y digitalizadas, y que esto en el fondo buscó dar una especie de reglamento, no el mejor, pero sí dar las pautas para que los prescriptores pudieran de forma adecuada poder utilizar estas plataformas pensando en la situación que estamos actual de pandemia. Por lo tanto, en esto se autorizó que las recetas, una vez, desde que se decretó esta situación de pandemia, la receta tenía una validez de 6 meses antes del inicio del periodo, y van a tener una duración posterior a 6 meses posteriores, es decir, que la vigencia de la receta médica, en este caso a través de estos medios, tiene una vigencia de 6 meses más o menos, culmine este periodo de pandemia. Y también acá en este momento los colegas del MinSal lanzaron lo que fue la plataforma de digitalización de recetas electrónicas. Eso es algo adicional a lo que vamos a ver hoy día, pero que está actualmente en uso. Y bueno, también como dice Vida, se dieron las orientaciones para que los médicos, a través de distintas plataformas autorizadas, RecepMed, por ejemplo, es una de las más conocidas, pudieran efectuar prescripción electrónica. Bueno, dentro de los beneficios de la prescripción electrónica, tenemos que para los pacientes pueden tener un acceso en cualquier momento a su receta médica para su dispensación y seguimiento de tratamiento. Hay una claridad en las indicaciones de administración. También, al tener un mayor conocimiento de los medicamentos que están utilizando, van a poder optar a usar medicamentos bioequivalentes que generen finalmente una disminución del gasto de su bolsillo. Y también dentro de los beneficios, garantía de confidencialidad, ya que solo los QFs o auxiliares de farmacias que estén autorizados van a poder acceder a sus prescripciones. Entre los beneficios para los prescriptores, ya vemos los médicos cirujanos, matronas, cirujanos dentistas y tecnólogos, algunos tecnólogos que tienen cierta autorización, les va a permitir tener un seguimiento de adherencia del tratamiento. Teóricamente también le podría permitir bloquear la prescripción electrónica por razón terapéutica. En algunas situaciones puntuales, ahora se da que algunos médicos o prescriptores en general por algún error cometen y dan una mala prescripción. Entonces la opción en ese momento es llamar en este caso al paciente, al usuario, para informarle que se acerque nuevamente por una nueva receta. Pero al hacer esto también tiene la seguridad de que podrían bloquearla esta receta eliminándola del sistema. Por lo tanto, se aseguran completamente que el usuario en este caso va a hacer caso a su recomendación y va a esperar su nueva receta. También le va a poder entregar información adicional dentro de la misma receta. El médico puede poner comentarios para evitar
y esto nos podría ayudar a nosotros para poder evitar efectos adversos en el paciente, disminuir el riesgo de errores relacionados con interpretación incorrecta de la receta, lo que les mencioné anteriormente con respecto al trioval, otra mal, el error que se produjo, no va a requerir un recetario impreso y finalmente va a evitar suplantaciones y riesgos legales por mal uso. Y evitar en esto donde también podríamos evitar todo el mercado negro que existe actualmente de medicamentos en general y que la verdad es que es bastante difícil de poder regular y controlar. Dentro de los beneficios que tenemos para los profesionales químicos farmacéuticos es que el acceso a receta en formato electrónico va a poder permitirlo conectar con sus sistemas de despacho. Bueno, eso está programado dentro de este sistema, pero inicialmente todo va a partir con, por así decirlo, salir de esta etapa de oscurantismo en que tenemos todo hecho a mano y vamos a pasar algo a electrónico. Pero la idea de este programa, que posteriormente, esta plataforma que posteriormente va a presentar Nicolás, es que también las farmacias tengan la opción de poder unirlos, conectarlos con sus propios sistemas, entonces trabajar todo en línea. También va a permitir una dispensación más segura, va a garantizar la trazabilidad de la receta y también va a facilitar la gestión de registro. Ejemplo, las recetas bajo control de saldo, como son las recetas retenidas. Y también otro beneficio que se puede ver a largo plazo es que al disminuir los tiempos de espera del usuario, esto va a favorecer la atención farmacéutica si se desea realizar por parte del profesional. Bueno, tenemos que a nivel mundial, los sistemas de prescripción, dispensación electrónico han demostrado ser una de las principales herramientas para garantizar la seguridad en uno de los procesos fundamentales de la utilización de medicamentos, como lo es la prescripción. Distintas estimaciones plantean que la prescripción, dispensación electrónica puede evitar hasta un 65% de los errores de medicación. Si recordamos la estadística de Estados Unidos, que alrededor de 7.000 muertes se producen por este tipo de errores, podríamos decir que alrededor de 4.500, 4.600 ya se podrían evitar con solo el hecho de ser algo, pasar de un sistema escrito de forma manual a un sistema electrónico. Pero tenemos que a la fecha la inversión económica que supone su implementación o la falta de estandarización de los sistemas y la incompatibilidad entre los mismos constituye importantes barreras para su puesta en marcha. Es por esto que, tal como les mencioné, que apareció este trabajo en conjunto con los colegas de la DIPOL y, bueno, cuyo objetivo es poder terminar con esta brecha, por así decirlo, y poder en un plazo corto poder implementar esta plataforma con el objetivo de poder cada día más incentivar a los distintos profesionales prescriptores a que empiecen a utilizar en el día a día este tipo de sistemas de prescripción electrónica. La plataforma en sí va a ser una ayuda bastante completa para todos nosotros. O sea, nosotros como farmacéuticos estamos muy entusiasmados con este sistema y con esta implementación, que ojalá, esperemos, prontamente se ponga en marcha, ya que significará un alivio enorme para todos los trabajadores, personal de farmacia en general, ya que podrá asegurar casi en su totalidad que el despacho, la dispensación de las prescripciones van a ser completamente seguras. Bueno, frente a esto tenemos que la plataforma que va a presentar justamente Nicolás, lo principal es que va a ser una plataforma de uso gratuito, por lo tanto ya va a estar eliminando la barrera que se ha producido ahora con respecto al uso de las prescripciones electrónicas, y que también ya no va a ser necesario la firma electrónica.
ya que principalmente sus requisitos de utilización va a ser que, en primer lugar, el prescriptor deba formar parte del registro de profesionales de la Superintendencia de Salud y que para ingresar a la plataforma, es decir, su validación, va a ser por medio de clave única. Como se menciona ahí, el requisito indispensable es formar parte de la Superintendencia de Salud, estar parte del registro. Por lo tanto, en una primera instancia, tenemos que los profesionales médicos veterinarios, que muchas veces también mandan su receta a farmacias no tradicionales, no podrían ser partícipes de esta plataforma hasta que en algún momento se logre regular esto. En cuanto bueno, a la operabilidad de esta plataforma, es de bastante uso, bastante simple, es muy amigable, ya que les va a permitir tanto a través de un computador, tablet o celular poder tanto prescribir como dispensar los medicamentos. Y en el caso de las personas, principalmente adultos mayores, que no tienen una factibilidad, a veces técnica o facilidad de utilizar tecnologías, también siempre va a estar la disponibilidad o disposición por parte del médico de poder imprimir esta receta y que él se acerque con esta receta física a una farmacia o a través de un medio o la mande a través de un otro medio, pero para que pueda ser igual utilizada por parte de este tipo de población y sin mayores dificultades. Bueno, como les mencioné, bueno, con esto vamos a poder lograr eliminar cualquier tipo de error que se produzca. Esa misma receta de Rivoal que les mencioné inicialmente, ya con digital, ya hecha en forma electrónica, no va a haber duda de que esta corresponda al medicamento indicado. Por lo tanto, esto es un enorme trabajo realizado por parte de los colegas de la DIPOL y que va a tener una repercusión bastante grande, ya que, como les mencioné anteriormente, por el hecho que la receta electrónica y la prescripción electrónica está operativa hace mucho tiempo, pero que hasta ahora no había algo que motivara a los prescriptores a utilizarla. Entonces, ya por el hecho de que va a ser una plataforma de amplio uso, y de uso principalmente y de gratuito, va a potenciar bastante, que probablemente en este periodo vamos a ver que va a crecer en forma exponencial. Finalmente, les quería mencionar que a ustedes como profesionales de información, podría ser también importante que a futuro, cuando ya esta plataforma esté en uso, pudiesen establecer como tal vez como trabajo de fin de carrera, algún estudio para ver cómo va evolucionando y cómo va el proceso de esta. A modo de ejemplo, les tengo acá un estudio realizado el año pasado, el año 2019, en el Congreso Médico Farmacéutico, primer Congreso Nacional en la ciudad de Madrid, y en que se evaluó la receta electrónica como herramienta para combatir la falta de adherencia terapéutica. Ahí mencionan que uno de los beneficios de la implementación de la receta electrónica es que los químicos farmacéuticos, en este caso farmacéuticos comunitarios, puedan detectar posibles problemas relacionados con los medicamentos, en especial aquellos relacionados con adherencia. Entonces, el objetivo de este trabajo fue analizar como una herramienta útil a la hora de detectar y abordar la adherencia terapéutica. Y esto les permitió realizar estudios y poder determinar, por ejemplo, que dentro del registro, poder determinar por qué los pacientes, cuáles recogían toda su medicación, cuáles no, cuáles las principales causas de por qué no podían, no había recogida el total de medicamentos. Y por lo tanto, a modo de idea, más que nada, es como para que ustedes puedan desarrollar a futuro cuando esto ya esté y puedan hacerlo parte de su
sus trabajos de fin de carrera, que probablemente va a ser algo muy útil tanto para nosotros como colegio farmacéutico, así como también para la gente del Ministerio de Salud, la DIPOL en general. Bueno, eso sería por mi parte la presentación. Así que ahora le doy el paso a Nicolás para que ya hable la parte técnica respecto a esto. Bien, muchas gracias Luis Felipe. Mi nombre es Nicolás Soto. Un agrado poder presentar a futuros colegas, que para mí ya son colegas porque en definitiva ya están incorporándose a este medio. Y bueno, espero poder compartirles y poder generar la inquietud de ir avanzando en estos temas que hoy día a mí me toca aportar desde mi humilde posición como farmacéutico y como analista programador, que es la receta electrónica. Pero evidentemente necesitamos bastante más apoyo y mucho más impulso a estos temas que tienen que ver con digitalización en general. Bien, si les voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Bien, el colega acá que me precedió, Luis Felipe, ya habló bastante sobre aspectos que yo tenía aquí considerado ir conversando con ustedes, pero voy a de todas formas ir avanzando rápido, cosa de que podamos al final poder responder consultas más relacionadas a cómo esto se va a implementar. Bien, como les dije, mi nombre es Nicolás Soto, yo soy asesor técnico y de la DIPOL, soy farmacéutico y también soy analista programador, así que me dedico a combinar ambos rubros, ¿ya? Algo un poco extraño me han dicho por ahí, pero entretenido de todas formas. Bien, voy a hacer una breve reseña del contenido del fundamento de la receta electrónica, y esto parte a raíz de que yo creo que los primeros médicos debieron haber prescrito piedra, y eso fue hace muchísimos años atrás. Y después, cuando empezó a evolucionar la tecnología, obviamente se empezó, yo creo que a prescribir en papel. Bueno, pasa que la tecnología ha avanzado y hoy día seguimos prescribiendo en papel y parece que tenemos un pequeño retraso. Entonces yo creo que con esta estrategia que MinSal ha venido impulsando, que por lo demás no es nueva, pero que hoy día ya está a puertas de ver la luz, creo que se está haciendo un aporte relevante a un cambio de paradigma en las formas de prescripción y dispensación. Entonces aquí tenemos lo que ustedes ven ahí en pantalla, quienes no han tenido el placer de llenar una receta cheque y después un placer sublime de llenar el libro de controlado, sobre todo para psicotrópicos y estupefacientes que se prescriben con esa receta. Y lo que es peor, que hoy día el ISP además nos ha puesto la obligación de notificarles la dispensación de estos productos mediante un archivo Excel. Entonces imagínate, recibe esta receta cheque, llenan los datos en la parte de derecha, aquí donde está la Z, el número de serie, y toda esa parte de abajo la llena el farmacéutico, ¿eh? La parte que te llega a ti llena en la parte izquierda, y a la parte derecha le llega al farmacéutico. Entonces tú llenas el nombre del adquiriente, el domicilio, bla, 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 tus datos a mano. Después la pasas a un libro, esa misma información la pasas a un libros psicotrópicos que está en el decreto 404, 405, uno para estupefaciente y otro para psicotrópico. Aquí esta receta se ocupa para morfina, para fentermina, que hoy día cada vez se vende más, y metilfenidato y otros fármacos más. Entonces hoy día la fentermina es el boom y se está prescribiendo mucho para bajar de peso por los médicos. Entonces, por una parte te llegan muchas de estas recetas, tú llenas la parte del adquiriente, después toda esta información la pasas a un libro que no sirve para nada, porque la verdad es que hoy día creo que ese libro no sirve para nada. Quizás el 83, yo siempre digo, tenía alguna justificación, pero hoy día llenar ese libro creo que la verdad es que no sirve de mucho. Y después pasar todos estos datos a una planilla Excel. Imagínate un local que al mes venderá 80, 90 de estas recetas. Oye, te aseguro que es un parto. Entonces, pero es lo que tenemos hoy día, y se los quiero comentar porque es una de las prescripciones que hoy día ejecutamos, es la más compleja, obviamente, en la farmacia privada. Me imagino que los que ya han podido pasar por farmacia privada, por el ramo de farmacia privada, si que lo tienen, o legislación farmacéutica, o donde se vea este tema,
ya podrán haberse interiorizado un poco. Recuerdo que en mis tiempos yo ni pescaba ese ramo, y la verdad es que cometí un grave error, porque fue uno de los ramos que más ocupé después en mi práctica en farmacia privada, porque por lo demás, el que crea que no va a pasar por farmacia privada debe ser uno del 100%, es un 1% quizá el que no pasa por farmacia privada. Alguna vez tiene una experiencia y te acerca a este tipo de cosas. Entonces, vas a necesitar conocer estos temas y bueno, te vas a enfrentar a este tipo de recetas que son un parto. Entonces aquí tenemos que la receta es un instrumento privado, gráfico, bla, 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 lo que sale en la norma, pero lo importante es que la condición de venta. Tenemos fármacos con venta directa, ustedes sabrán el paracetamol típico, varios fármacos que a veces pasan como venta directa, pero no lo son, pero se venden igual, pero no son tan complejos como el ibuprofeno y bueno, otras cosas más. Después tenemos ya la receta simple, que ahí ya la norma, y esto al final lo termina determinando el ICP cuando hace la autorización sanitaria, pero en definitiva ahí tenemos fármacos como los jarabes no sé, se me ocurre ahora la de la Relix, ese tipo de cosas. Y ya después tenemos la receta retenida, que ahí ya empezamos con un tema un poco más complejo. Obviamente va en escala de complejidad, y la receta retenida ahí tenemos dos tipos. Una retenida que es sin control de existencia, y con esa es con la que la gente compra antibióticos, corticoides y otras cosas más que es muy necesario, por lo demás, siempre mantener el control de eso. En eso se fundamenta el uso racional de medicamentos. Y finalmente tenemos esta adorable receta cheque que muchos colegas la deben odiar. Entonces, esta tiene que cumplir formatos, están el decreto 466, 42 de receta cheque, bueno, ahí hay harta información para el que quiera investigar, que por lo demás, para poder dar soporte a una receta electrónica, esto tenía que cambiar. Bueno, MinSal está trabajando en eso, hemos mandado algunas modificaciones para que esto pueda dar soporte a la receta electrónica. Hoy día, ustedes ya imaginarán que en pandemia, a veces a mí no me agrada mucho el término, pero todo es posible. Y todo es posible porque, en definitiva, ¿qué pasa? Que tampoco podemos exigirle a la gente que vaya siempre al médico, que tenga siempre su receta al día. Entonces, como todo es posible, bueno, hoy día existe ese sistema que hablaba Luis Felipe de digitalización, bueno, que si bien tiene grados de seguridad, la verdad es que hay ciertos aspectos que no solo en eso, sino que en otro tipo de recetas que a veces se están vulnerando, pero bueno, confiemos en que la gente sí va a hacer uso racional. En definitiva, ese tema de digitalización muere 6 meses después de que se levante el estado de excepción, y probablemente se va a levantar en junio. Entonces, ya perdimos lo poco de digitalización que hay, lo poco electrónico que hay, que muchos colegas hoy día, quizás usted no lo conoce, pero afuera valoran mucho eso, porque al final tienes por lo menos una forma de saber si la receta que estáis dispensando es válida, a pesar que el papel todavía sigue existiendo. Entonces, son avances que se dan y la regulación debe ir también de la mano con eso. Bueno, aquí hay datos que siempre van aumentando. Por ejemplo, los prescriptores válidos ya deben ir como en 100.000, este dato es del año pasado. Los establecimientos son bastantes, alrededor de 4.500, y ahí faltan algunos datos de la atención pública. La verdad es que lo que quiere transmitir esta slice es que estamos hablando de números grandes, no tan grandes como países con mucha más población que nosotros, pero son números grandes, y la verdad es que hay que entenderlo así para poder dimensionarlo, ¿bien? Bueno, la receta electrónica, como dijo Luis Felipe, ya no voy a entrar un poco en el detalle de lo que él mencionó, pero efectivamente tiene bastantes ventajas, medios de control, ahorro, imagínense hoy día cómo se despilfarra plata en tratamientos públicos, que a veces la gente tiene el concepto de que las cosas son gratis. La verdad es que nada es gratis, y los medicamentos no son gratis. Los pagamos todos, pero no son gratis. Entonces, el tener una receta electrónica también aporta eso, ¿eh? Las modificaciones normativas, bueno, aquí el código sanitario, muy importante para el desarrollo profesional, muchachos. Si ustedes quieren realmente entrar un poquitín mejor preparados que cualquier otro colega que no lee un poco de información regulatoria, bueno, el código sanitario es clave, ahí aparece casi la gran parte de los lineamientos que nosotros llevamos. También tenemos los reglamentos, el 466 que estamos solicitando una modificación, el 404 y 405 también estamos solicitando modificación, porque evidentemente en todas las partes donde se diga que la receta, que se requiere receta y se diga que la receta es gráfica, tiene que cambiar a que diga electrónico. Entonces todo esto se está modificando hoy día.
aquí se habla un poco del Código Sanitario, fíjense, porque, por ejemplo, la ley 20.724, lo que señalaba ya abordaba la receta electrónica, ¿eh? Por eso yo digo que esto no es nuevo, porque además de ese tiempo también MinSal venía como pensando en este tema, pero bueno. En fin, ahí ya dice que es la receta de un documento gráfico o electrónico. Y ahí señala algunos aspectos que dificulten la falsificación, pero lo más gravitante en esto es, como decía Luis Felipe también, era la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada tiene un costo, es limitante, en fin. La experiencia internacional nos dice que han encontrado formas mucho más simples de hacer esto y la verdad es que a pesar de que hay algunos negocios involucrados, aquí hay hartos conflictos de pronto con eso, en definitiva lo que es la firma electrónica avanzada aquí, en una siguiente modificación, que es la que se promulga con la ley 21.267, y yo creo que ahí fue una pasada también para poder avanzar un poco en esto, que es el tema que da validez a este tema de que la receta dura un poco más de tiempo y también da el paso a la digitalización. También ahí se pone una modificación al punto anterior. Y ahí lo que dice es que la receta electrónica no necesariamente va a requerir una firma electrónica simple, o sea, avanzada, sino que también va a quedar dispuesto a reglamento, que adivinen quién lo va a emitir, el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué se está planteando ahí? Es que cambiemos esa firma electrónica avanzada por una firma electrónica que también pueda ser una firma electrónica simple. No se saca la avanzada porque a lo mejor hay profesionales que prefieren utilizar la avanzada por un tema de seguridad. Pero desde la perspectiva de la firma electrónica, de la firma de estos documentos, también podría ser una electrónica simple y nosotros ¿qué vamos a permitir? El uso de la clave única. Que la clave única, si tú se te fuese a ocurrir entregar tu clave única para prestarla para algo, la verdad es que estás entregando hasta información que no solamente sirve para esto, o sea, la clave única sirve para un montón de cosas, entonces hay que tener cuidado con eso si es que alguien quisiese prestar, por ejemplo, un prescriptor esa clave para que la secretaria, pues, sabemos que no pasa en este país, pero por eso no quiero ofender a nadie, pero no creo que un prescriptor le pase su talonario a una secretaria para que haga receta. Esas cosas no pasan, no creo que le haya pasado la clave única, podría darse el caso, pero bueno, hoy día la clave única sería la firma, ¿bien? Entonces, se cambia eso y la firma electrónica simple va a ser la que va a guiar esto, lo que va a permitir este proyecto que nosotros estamos levantando. Y por lo demás también se van a permitir otros aspectos que hoy día no existen con la receta gráfica, que vamos a ir viendo un poco más adelante. Y nosotros estamos haciendo esa norma técnica, ¿ya? Y esta norma técnica es lo que usted aquí se comenta. Bueno, entonces, esta norma técnica es la que nosotros estamos trabajando hoy día y es la que va a permitir validación y un montón de otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a igual imprimir seguridad, porque imagínate que el valor que tienen los datos, hoy día el oro del futuro en definitiva son los datos, y creo que hay algunas empresas por aquí en el rubro informático mundial que han sabido explotar un poco ese oro, ¿no? Y nosotros además se lo entregamos. Entonces, aquí hay varios aspectos que se deben cautelar, pero sí lo que les puedo decir aquí, como lo dice esta presentación, que por lo demás no me da estos créditos, se los doy al colega Francisco Martínez, que él tiene esta presentación, es que la receta electrónica se pinta, como se dice en la jerga informática, porque en la práctica son datos, no estamos hablando de papel, que eso lo voy a profundizar un poco más adelante, pero son datos. Entonces se pintan ahí, como ustedes ven, una receta bien bonita, pero podría pintarla de cualquier forma, porque al final yo recibo un dato y lo coloco en una receta. Van a haber criterios de autorización sanitaria porque evidentemente alguien tiene que revisar esto, ahí hay un tremendo desafío, que espero poder que la autoridad sanitaria pueda dar el ancho con eso también, estamos trabajando fuerte en eso, pero hay un desafío importante en eso porque imagínense autorizar un software, es un poco difícil, pero se puede. Y parámetros de interoperabilidad tienen que ver con el lenguaje que vamos a hablar todos. Si no hablamos todo el mismo lenguaje, tenemos problemas. Entonces por ahí la norma técnica viene a estandarizar eso, ¿bien? Sobre el Sistema Nacional de Receta va a haber un repositorio. Aquí voy a hablar un poco, quizás en aspecto un poco técnico, no quiero profundizar mucho, pero es necesario comentarlo. Esta receta está desarrollada en un estándar. ¿Qué quiere decir esto? Un estándar es una forma en la que se norma en cómo nos comunicamos, ¿bien? Entonces, HL7 Fire es una institución internacional
que ya lleva mucho tiempo en este rubro de la comunicación en sistemas de salud, y ha generado un estándar, hay varios, pero el estándar que generó HL7 Fire ha sido ampliamente aceptado. Entonces, Chile, como no está inventando la rueda, dice, bueno, si en Europa se ocupa el estándar HL7, si en Australia se ocupa este estándar, en Canadá, entonces, ¿por qué no ocupamos? Y es el que se decidió utilizar. Así que, hablando el estándar, y como todos van a tener que ocupar el mismo estándar, entonces eso permite que podamos hablar el mismo idioma. Entonces, cuando dos sistemas computacionales se logran comunicar, los sistemas computacionales se pueden crear en distintos idiomas de programación, por decirlo en términos simples. Cuando necesiten comunicar información, bueno, hay un estándar que permite eso. Entonces, eso es una de las cosas más importantes de esto, porque imagínense los que han tenido la posibilidad de ver en algún momento algún tipo de sistema, que los sistemas, si no hablan la misma forma de comunicación, entonces no hay cómo interpretarlo, porque como que un producto se llame paracetamol 500 miligramos comprimido, el otro se llame paracetamol comprimido 500 miligramos. Si tú tratas de decir que esos son iguales, a la interpretación es igual, pero para el computador no es igual. Entonces, aquí es donde entra la importancia de los estándares y creo que, y ahí yo los invito, aquí voy a hacer un poco algo off topic, los invito a todo aquel estudiante, colega, que le gusta, aunque sea un poco la ofimática, llámese Word, Excel, lo más básico, profundicen, de verdad profundicen, porque cuando uno empieza a hablar con otras personas que están vinculadas en este medio, si ya los farmacéuticos somos pocos, imagínense los que hablamos de este tipo de lenguaje, somos muy pocos, entonces nos encontramos en los mismos lugares, somos los mismos los que estamos tratando de desarrollar, y la verdad es que eso es contraproducente. La verdad es que para mí es cómodo porque conozco a las personas, somos pocos los que entendemos todo esto, pero la verdad es que necesitamos otras visiones también, otras personas, otra fuerza. Los invito a todos a que si les gusta un poco el Excel y si no les gustan, ojalá lo empiecen a jugar porque se ocupa harto después, tanto en el trabajo como en los estudios o en el análisis de datos. Lo que se viene además de eso, entonces los invito a profundizar y ojalá se quieran interiorizar en este tipo de cosas. Bien, volviendo al tema, aquí hay cosas que tienen que ser críticas, porque son clave, no podemos permitir que cualquiera prescriba, ¿no? Entonces se generan una API que son estas interfaces de comunicación entre computadores que al final dicen, bueno, hay una API de esta interfase en la superintendencia y nosotros tenemos nuestro sistema. Entonces nuestro sistema va y le pregunta a la superintendencia si el root que está ingresando es o no un prescriptor. Entonces, si es prescriptor, le permite el acceso. Entonces te da una validación. ¿Y quién hace esa validación? Bueno, la Superintendencia de Salud, que podría ser buena o mala, pero en definitiva tenemos un órgano rector que en el futuro va a tener que ir perfeccionándose, pero existen. Entonces, cuando ustedes se titulen, y hoy día en la actualidad ya eso está bien avanzado, las universidades van declarando que ustedes se titularon y ustedes ya automáticamente están ingresados en la superintendencia. Y es necesario para el uso de la receta electrónica. Entonces, por ahí ya no hay que preocuparse, pero tenemos una entidad que eso lo valida. Y lo que es quizás más sólido también es cuando los profesionales extranjeros ingresan al país, también hacen el conducto regular, la superintendencia también lo valida. Entonces los profesionales, los colegas extranjeros también están validados por la superintendencia, lo que le da robustez. Porque, por ejemplo, lo que pasa frecuentemente, la receta a veces uno dice, oye, ¿este será un médico? ¿No? Entonces hay casos que hoy día esto nos permite validar. Ahí ocupamos un formato que se llama JSON, no voy a entrar en el detalle de eso, pero también es temas de comunicación informática, permite imprimir, permite foliar recetas, que también es la parte que a mí no me gusta mucho porque es como mantener un poco la receta gráfica, pero entiendo que esto no puede ser a rajatabla. O sea, inicialmente tiene que haber un proceso de adaptación, así como fue la boleta electrónica, porque me imagino que todos hemos comprado algo en un negocio, y antes se nos da ese papelito amarillo que ya es para el recuerdo, y hoy día, en definitiva, el Servicio de Impuestos Internos dijo, ya se acabó el papel, les dimos 5 años y ya hoy día se acaba y se acabó el papel. Algo así debería pasar con receta en un futuro, ojalá no muy lejano. Entonces, eso también se debe hacer. Hay temas de que esto puede ser compartido a través de una app que se le va a generar a los usuarios. O sea, en el celular ustedes van a poder descargar esta aplicación y van a poder acceder a la información de su receta. Hemos escuchado algunos aspectos, a mí me encanta cuando la gente empieza a pensar en estas herramientas, porque al final te dice que están
que es una herramienta que va a ser utilizada. El otro día hablaba con un médico, me decía, oye, pero ¿qué pasa si se le incorpora esa herramienta notificación de efectos adversos? Uy, en serio, es buena idea, le dije yo. Y efectivamente, hoy día la notificación de efectos adversos, no voy a entrar en detalle, pero tenemos harta falencia con eso también. Entonces, es cosa de ponerse a volar con la imaginación, y ustedes que vienen, que son mucho más nativos que yo en la tecnología, probablemente van a poder estar implementando estas cosas. Así que se viene un futuro bien interesante con respecto a la digitalización y todo lo que tenga que ver con digitalizar los procesos de salud. Así que el que le guste ese tipo de cosas, yo creo que le va a ir muy bien porque se va a necesitar profesional en esto. ¿Qué más tenemos acá? Aquí yo les puedo comentar que tenemos el flujo de la receta electrónica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el médico hace la prescripción, llega a una API que al final le informa la aplicación, perdón, el médico se ingresa a esta aplicación para prescripción que es web, le hace una prescripción al paciente y se le envía un correo electrónico con la información. El paciente va con su celular y llega a una farmacia, muestra la receta en el celular siempre, y el profesional puede ir a la aplicación de dispensación, que es esa rojita que puse abajo, y con eso consultan el repositorio MinSal, porque cuando el médico prescribe, o el profesional prescriptor, acuérdense que el odontólogo, la matrona también puede prescribir, esto se va a un repositorio, cuando va a la farmacia, esa farmacia consulta ese repositorio, y finalmente, si está autorizado, le expende el medicamento porque efectivamente se comprobó que se había ejecutado esta receta por un médico. Y esto es la solidez de un sistema que te permita comunicar, no así como el papel. El papel lo aguanta todo. Entonces, es relevante para el control y el uso racional de medicamentos una herramienta como esta, como lo mencionó el Luis Felipe. ¿Qué es lo que tenemos hoy día desarrollado? Tenemos una administración de usuarios. Esta es muy importante para ustedes porque va a ser casi exclusivamente de uso en la farmacia. Porque en la farmacia están los profesionales que tienen personas a cargo, ¿no? Entonces en la farmacia está el profesional que va a administrar auxiliares de farmacia. Entonces tenemos que generar evidentemente un sistema para que los auxiliares de farmacia también puedan dispensar, que es el equipo de apoyo al farmacéutico en los locales. Tenemos también una aplicación para la prescripción, eso de los folios a mí no me gusta, no voy a entrar en eso, pero ahí el médico va a poder prescribir o el profesional prescriptor. Aplicación de dispensación para farmacéuticos, o sea, van a entrar a un lugar y la gracia de esto es que al final cuando, por ejemplo, un paciente compre en un lado y el farmacéutico o los dependientes tengan acceso al sistema y registren esa dispensación, ese paciente pillín podría decir, por ejemplo, podría llegar con la receta y va a comprar, no sé, lo típico, amoxicilina 500, ya va a comprar amoxicilina y uno le quita la receta. Pero esta receta, como es electrónica, esa cuestión era una copia de que puede imprimir miles. Entonces ese pillín puede ir a otra farmacia. Bueno, como el colega va a haber registrado esa dispensación, en la otra farmacia cuando escaneen el código o lo digiten, van a decir, oiga, pero usted ya compró este medicamento. Y ahí van a salir pillados muchos pillines que actualmente hacen eso. Y compran en varios lugares y al final se hace un mal uso de los fármacos. Y también tenemos una app de visualización de recetas para los pacientes. Así que viene bien entretenido este sistema. Tenemos el módulo de prescripción. Aquí, ¿qué puedo rescatar o qué puedo resaltar de esta slide? Es que esta API, como les dije, ocupa este estándar de comunicación para que todos los sistemas computacionales independientes, como se hayan programado, como tienen este sistema que tienen que utilizar de comunicación, es como traducir una parte de lo que hacen a este lenguaje, y con eso se van transmitiendo entre distintos equipos. Entonces es muy importante que esos sistemas, esa exigencia que lo hagan de esta forma. Permite generar folios, bueno, esa parte, como les dije, me carga. Tenemos conectado el servidor terminológico, y esta parte también es súper entretenida, porque siempre uno cuando hace análisis de datos, cuando les toque en las farmacias, en todos lados, uno siempre anda haciendo algún tipo de análisis igual. Entonces cuando uno quiere comparar esto en APS o un Karma, cuando trabajáis en atención primaria de salud, yo también tengo experiencia en eso, me tocó una vez decir, a ver, por ejemplo, para hacer el cálculo de compra anual, porque ustedes saben que eso es un presupuesto, entonces hay que hacer un cálculo igual y una estimación. Entonces, imagínense tener de 6 o 7 formas nombrado un medicamento. Eso sí que fue un parto porque tuvimos que homologar los datos, al final generar como un dato único para esos 7 datos y sumarlos todos. Fue todo
un culebrón venezolano sacar eso, porque al final fue de verdad un parto, y al final pudimos hacer algo. Hoy día con receta electrónica todo eso se olvida, porque al final ya va a haber un único término y no se permite otro. Entonces, para si quieres hacer cálculo, ya eso está mucho más estandarizado y nada te va a costar. Está conectada a clave única, como les dije, que es la firma electrónica avanzada, y si el profesional no está en la super, no va a poder entrar porque es la única forma que tenemos hoy día de validar. Por si hubiese otra, la ocuparíamos también, pero es la que tenemos, así que la vamos a ocupar. Y tenemos acá también temas de SNOMED. SNOMED es una terminología internacional también que genera estándares, así que también se ocupa. Y bueno, aquí voy a pasar rápido eso. Aquí está la base de datos, yo no sé por qué pusieron eso, pero es algo complejo que no voy a entrar en detalle, pero es cómo se relaciona internamente el sistema. Creo que es muy complejo para esto, pero lo quise dejar porque me da risa. ¿Cómo se me ocurre por eso? Bueno, en fin. Tenemos el modelo de datos de la guía editorial. Esta parte también es muy interesante porque genera mucha información. Entonces, los datos, ¿cómo están organizados? Por ejemplo, aquí tenemos una forma farmacéutica extendida, que es una forma de mencionar a la forma farmacéutica, y tenemos una agrupada, que yo le llamo abreviada, porque al final es como ese comprimido, liberación prolongada y todo el asunto, pero es un comprimido. Entonces, esa es la forma agrupada. Y tenemos el medicamento básico, tenemos la sustancia, que hay toda una estructura que donde uno se ubique, te va a permitir un árbol de información. ¿Y cómo se leería eso? Imagínense. Supongamos que tú estás en una farmacia y ya se dispensaste el Tarek de 80, pero tú quieres saber a qué producto, a qué medicamento base significa, o cuál es la sustancia que está involucrada. Bueno, con esta estructura tú vas a saber que eso era valsartán. Pero aquí, como el concepto también es ocupar términos genéricos, el término genérico que he conocido actualmente para esta estructura vendría a ser el medicamento clínico, ya que es este que está aquí a la izquierda, que se llama valsartán 80 miligramos. Pero si yo voy aquí al nivel superior, que es más atomizado, que es el que no tiene la cantidad de comprimido, entendemos que es el valsartán 80 miligramos, ¿cierto? Bueno, si el Tarek 80 también es valsartán, entonces si los sistemas computacionales logran ocupar esta terminología, entonces va a ser muy simple decir, ¿sabes qué? ¿Usted quiere llevar un genérico o quiere llevar, perdón, un bioequivalente? Bueno, aquí, como la estructura te lo permite, esto las farmacias grandes obviamente esto lo tienen, no de la misma forma, pero lo tienen resuelto, porque si no, no tendrían cómo hacer estos cambios y las triquiñuelas que a veces uno conoce. En cambio, las farmacias chicas no tienen este tipo de cosas. Entonces, esta estructura de datos les va a servir mucho para poder trabajar quizás hasta en el mismo Excel. A mí se me ocurre que podrían hacer algo muy simple que les permita decir, bueno, todos los productos que son valsartán, pero muéstramelo y ordénalos por precios si tengo los precios ordenados, y dime cuáles son bioequivalentes, cuáles no, y listo, toda la información al tiro. No tienes que hacer más trabajo, y como esto es público, van a poder hacer uso de eso. Entonces, igual es una ventaja el ocupar estándares. Bueno, la administración de usuarios, como les dije, es un tema que tiene que ver con la administración de las personas que van a trabajar en una farmacia. Hay una aplicación de dispensación, que no voy a entrar en detalle eso, pero es la forma en que vamos a dispensar. Un sitio web, que aquí, esto aquí está todavía en pañales, ¿eh? La aplicación está desarrollada, pero el sitio web está un poquitín en pañales, así que esperamos poder resolver eso pronto para que el paciente también a través de la red en un computador de escritorio pueda ver también la información. Pero eso yo creo que podría tardar un poquitín más, pero por lo menos la receta les va a llegar al correo, así que ya con eso tenemos una ventaja, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos las distintas visualizaciones de la aplicación que vendrían a ser esta, como hoy día está desarrollada de esta forma. No es pública. Yo tengo la APK que me permite instalarlo en mi celular y también lo veo así, pero la verdad es que no es pública. Y eso pero así se van a ver. La verdad es que con el correo electrónico también van a tener la misma información, pero esto le da un poco más de información al paciente para poder ver el historial de receta. Es bastante interesante eso. Y bien, aquí voy a entrar un poco a la parte que más me gusta, pero y ustedes ojalá vayan apuntando si tienen alguna consulta, porque me voy al chancho en lo técnico, me la hacen saber. Y aquí esta es parte, me tomé la presentación que hice el otro día, tuve hartas buenas críticas, algunos enojos, por eso el mi jefatura, porque dijo que era un poquitín informal, pero creo que a veces tenemos que buscar una estrategia también un poco más cercana y más divertida a los colegas. Bien, dicho eso, aquí tengo un cerebrito abajo para que tengan en mente
Porque una de las cosas principales, a veces, yo les voy a contar un poco la historia. A veces uno empieza a conversar de receta electrónica con colegas, con amigos, empieza a contar el tema. Y la imaginación le empieza a volar. Empiezan, oye, pero ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? ¿Por qué? No sé, por lo típico, ¿por qué no se restringe la prescripción de los odontólogos, de la enfermera, perdón, la enfermera no prescribe, de las matronas? Sí, se podría hacer, pero eso se puede hacer hoy día con papel, ¿o no? La verdad es que yo creo que no. Entonces, claro, la imaginación empieza a volar, pero lo que yo sugiero siempre, oye, primero pasemos el gráfico a lo electrónico, hagamos eso. Después que eso ya esté resuelto, empecemos a pensar, metámosle Big Data, lo que queráis. Pero primero pasemos a lo electrónico, estamos en la edad de piedra, estamos trabajando en papel. Papel que yo creo que es muy poco lo que se trabaja en papel. Bueno, un tema trascendental en la salud está trabajado en papel. Entonces, tenemos que dar el paso, pasemos al electrónico. Vengan ustedes, estudien un poco más, el que quiera, lo típico, no sé, a lo mejor me puedo ganar unas críticas en esto, pero y está bien, los colegas que estudian farmacia clínica, vayan a APS, háganlo, pero que alguno por favor estudie también informática, porque necesitamos gente que entienda un poco de tecnología para que pueda aplicar cosas. Entonces les invito a hacer eso nuevamente para que podamos dar más soporte a esto, si no, capaz que me voy a volver viejo trabajando en este tipo de cosas y la verdad es que necesitamos más gente en esto, así que, y es un campo que está muy poco explotado en este país, en otros países mucha experiencia, pero muy poco explotado, entonces, piénsenlo, denle una vuelta porque además cuando lo entienden un poco más es súper entretenido. Bueno, en fin, pasemos a la receta electrónica, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y esto es muy importante porque se tienden a confundir estos conceptos. El documento digital y documento electrónico. Un documento digital es un documento que se puede transmitir por medio electrónico. Yo creo que para ustedes esto no es ninguna novedad, porque ¿qué hace uno con un documento? Ah, le sacáis una foto. Listo, le sacaste una foto, la mandaste por WhatsApp. Es una transmisión electrónica, sí. ¿Pero de qué? De algo que es físico. O sea, transformaste algo físico, en este caso puede ser una receta, algo que puedes transmitir por medio electrónico, pero no significa que eso sea un documento electrónico. Es algo que se transmite por medio electrónico. Entonces, esa es una digitalización. En cambio, en un documento electrónico, el documento se genera por medio electrónico. No es que yo le tome una foto, no. El soporte del documento es electrónico y tiene una firma que es electrónica, todo es electrónico. En cambio, el soporte del documento digital no es electrónico, pues es algo que existió, que es algo que es gráfico. En el caso de la receta, el documento es gráfico, es el papel que tú le sacaste una foto y lo hiciste digital. Eso no es un documento electrónico, es un documento digitalizado, que se transmite por medio electrónico, claro, pero es digital. En cambio, la receta electrónica no es eso. La receta electrónica, un documento electrónico, es algo que hay un software que tiene validaciones, que al final se firma, por eso está la clave única, y que se transmite también por medio electrónico, efectivamente, pero se generó electrónicamente y la validez del documento es el electrónico, no es el papel que tú escaneaste o le sacaste una foto. Y ese concepto cuesta mucho a veces para algunas personas que tienen poco expertise digital o conocimiento en informática o mínimos conocimientos digitales, entender esa diferencia. Creen que hoy día la digitalización es casi una receta electrónica. Eso no es así. ¿Qué más tenemos acá? Un documento digital, uno lo entiende. Si uno ve una imagen que te mandan de una receta, uno la entiende, porque ese era el papel que al final lo transformaste en una transmisión digital. En cambio, en los documentos electrónicos no es fácil entender por un ser humano. O sea, si uno no entiende lo que es el formato JSON o cómo está organizada la transmisión electrónica, ya sea por XML, que son lenguajes en los que se transmiten datos por los computadores, si uno no entiende ese marcaje, no entendí lo que dice. Vaya a leer que ahí dice el nombre del medicamento probablemente, y vas a presumir que esa es la marca, pero en definitiva no es llegar y entenderlo. Entonces, en cambio, el papel sí se puede hacer eso. Y en este caso también los digitales son transformados en papel. Por ejemplo, esos documentos que son las facturas que se transforman en papel, que se generan en el computador, pero se transforman en papel, termina siendo el válido el papel. En cambio, en el electrónico, eso no es así, sino que está destinado para ser transmitido sin la intervención de un ser humano. O sea, no necesitamos nadie haciendo nada, sino que aquí se generan y pum, se transmiten a través de un computador, llegan a una base de datos, a un servidor y después llega a otro computador y lo consume. Esa es la lógica. Bien, aquí me salté algo.
Bien. Oh, y perdí algo de una gráfica. Bueno, perdonen, pero aquí decía cómo son los documentos de transmisión. Y como lo dije también en otra ocasión, no pude abstenerme de poner esta imagen de aquí de un colega interpretando o parece que era un médico escribiendo una receta, no me acuerdo bien, pero a la izquierda tenemos a alguien haciendo algo con una receta actualmente. Ah, no, la de piedra. Pero aquí vemos el resultado. Aquí vemos el resultado, una receta que fue papel y que se terminó digitalizando. Ese es el sistema actual. En cambio, a la derecha podemos ver efectivamente cómo se genera una receta electrónica, que este es el futuro. O sea, no sé si el futuro, yo creo que es un poquitín del pasado y el presente, porque lo que viene al futuro no es esto, si esto ya existe y lo están ocupando en un montón de partes. Nosotros estamos ocupándolo recién ahora. Digamos que es el futuro en Chile. Y es para que veamos contentos, pero la verdad es que esto se ocupa ya hace rato. Y así se transmiten los datos electrónicos. Entonces, como les decía, ustedes pueden ver ahí nombres del paciente, información, pero la verdad es que no es tan simple entender como el de la izquierda, ¿se fijan? Entonces, eso es la transmisión en formato electrónico y esto es lo válido. Yo puedo imprimir 1000 veces ese documento, pero si lo quemo una vez electrónicamente, lo puedo imprimir 1000 veces, pero después no es válido, porque lo válido era lo electrónico. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, ¿qué tenemos sobre la digitalización de recetas? Este es el sistema que existe hoy día en pandemia para poder dispensar controlado. ¿eh? Entonces, el médico hace la receta, después ingresa los datos en línea, que este es el sistema que se hizo ahora, fue un sistema que yo creo que fue un poco más improvisado por el problema que se estaba viviendo. Lo conozco por dentro, así que por eso puedo decir que un poquito improvisado. Aquí yo estaba haciendo las pruebas, registrando en el sistema, y finalmente el médico termina prescribiendo. Y en la farmacia vemos esto, ¿eh? Esto es lo que se ve, así se ve la digitalización. Entonces uno entra, empieza a mirar. Aquí es como una transición entre electrónico y gráfico, como que igual como se envían datos electrónicos, porque el médico tiene que digitar los datos, es algo no es tan robusto, ¿ya? Porque al final el original era un papel y al final metieron datos para hacerlo digital, ahí hay una mezcla de cosas. Pero la verdad es que eso no es una receta electrónica, porque lo que tuvo que hacer el médico primero es hacerla papel, y después de haberla hecho papel, la pasó a una pseudo electrónica cuando digita los datos, pero la verdad es que eso no es electrónico. La prescripción electrónica es distinto. Aquí tenemos una doctora atendiendo a su paciente que está ahí atrás del computador, está un poquitín estresado, y la doctora con su cafecito ahí está atendiendo a su paciente en un computador, ingresa a nuestro sistema de receta electrónica. Aquí ingresa con su clave única, porque la clave única finalmente es lo que valida, lo que genera la firma al final. Nuevamente aquí estoy generando la receta, y cuando la genera se va a un repositorio único, y que eso es clave, porque ¿cómo vamos a tener todo un repositorio? La idea es tener uno único para que después otro lugar venga y la consuma, saque los datos y la presente así como se ve a la izquierda. Y lo que hace el sistema más que nada es venir al repositorio, toma los datos electrónicos que vimos en las slides anteriores y al final dice, aquí voy a poner el nombre, aquí voy a poner la dirección. Al final la pinta en un papel o en un PDF, para decirlo en términos más prácticos. Bueno, aquí voy a entrar un poco en los casos de uso. Aquí yo sé que quizás ustedes, algunos hayan pasado por alguna práctica prolongada, hayan pasado quizás por alguna razón han pasado por farmacia privada. No quiero decir que hayan algunos pillines que yo creo que todavía entiendo que existen, que hacen ese famoso part-time. Bueno, yo también pasé por eso en los tiempos de universidad, me ayudó harto. Aprendí a comprender el mundo farmacéutico, pero claro, hubiese preferido no tener que hacerlo porque en definitiva está ahí trabajando de una forma que es incorrecta. Pero en definitiva, el que haya pasado por el part-time uno no es quien para juzgarlo. En definitiva, el que haya pasado por una farmacia, por una farmacia privada, vamos a entrar en los casos de uso, pero tenemos que hablar primero de la dispensación. Entonces, ¿cómo se hace hoy día eso? Hay recetas que no requieren retención, ¿cierto? Que era lo que decíamos anteriormente. Y en este caso se espera y se devuelve la receta. Y aquí yo hablo de que las recetas que se generen electrónicamente para estos casos de receta, lo que se espera es el registro electrónico. ¿Por qué digo que se espera? Imagínense, llega un paciente, ya la farmacia está llena, ¿qué pasa? Hoy día tenéis la fila larga, porque ya las farmacias por el aforo no se llenan, pero antes se llenaban. Y te llega una persona con una receta electrónica y tienes que ingresarla al sistema para poder registrarla, y es por un paracetamol y, no sé, una loratadina.
Entonces yo sé que en esos casos, porque me pongo en el caso del auxiliar de farmacia o del colega, no van a ir a registrar esas dispensaciones. Pero esperamos que lo hagan, ojalá. ¿En qué caso? Cuando integren, cuando dos, porque eso también se va a permitir que un sistema existente integre con el nuestro. Pero en definitiva lo que queremos es que esa receta, o esperamos que esa receta ojalá se ingresen al sistema. Pero entendemos que no va a pasar con tanta frecuencia. Ya en el caso de la retenida, otra cosa. Porque imagínense, llega un paciente con una amoxicilina y se lleva todo el medicamento, o sea, uno le vendió el tratamiento completo. Entonces, ahí en ese caso es distinto, porque si uno, como les dije, la receta se manda por correo electrónico y uno podría imprimirla las veces que quiera. Pero el origen de la receta, o lo que es válido, no es el documento, no es el papel, es el documento electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no registra esa dispensación, el paciente va a ir a otra farmacia y otro colega no va a saber que ya la dispensó. Entonces, por eso aquí aparece el cerebrito, porque hay que tener en mente de que para poder hacer la dispensación electrónica y pasar del gráfico al papel, ya no estamos reteniendo el papelito. Lo que tienen que hacer es generar la dispensación en el sistema, porque si no, electrónicamente sigue vigente esa receta. Si lo que muere es el electrónico, no el papel. Así que no hay que quitar el papel, llévese el papel si quiere, porque yo la voy a quemar electrónicamente. Así que sí, váyase con su talonario impreso de recetas, pero en la otra farmacia, el colega va a saber que esa receta se dispensó y no la va a expender. Pero si después no se hace ese registro, el paciente, los clientes, como quieran llamarlo, que son muy pilluelos, tienden a hacer esa trampa, pues después te van a comprar a otro lado y andan con la misma receta dando vueltas, después parece que la jugaron de servilleta llena de aceite, igual andan comprando las cuestiones del año de la pera. Entonces, ahí tenemos que hacer la costumbre también de ocupar los temas electrónicos, porque si venden las cosas y no se ocupa el sistema electrónico, entonces le estamos dando nosotros mismos, le estamos anunciando la muerte a este sistema. Entonces, bueno, cabe señalar también que en otros países este sistema, ¿saben por qué ha funcionado? Porque en otros países, y el problema es el costo de los medicamentos en Chile, que en otros países se subvenciona. Entonces, si la dispensación, si el médico no prescribe electrónicamente y en la farmacia no se dispensa electrónicamente, entonces no hay subvención del Estado. Entonces, como el Estado no va a subvencionar, ¿ustedes creen que no van a querer tener el sistema? Obvio que todos lo hacen. Porque si no hay una farmacia, imagínense, yo no voy a acceder a la subvención del Estado. Entonces el paciente va a venir, es como venir a Chile, ya. ¿Cuánto vale el medicamento? 20 lucas. Y va a ir a un país donde sí se subvenciona. ¿Cuánto vale el medicamento? 2 lucas. Ah, ya, compra acá. Eso pasaría. En cambio, pero por eso en otros países este sistema es exitoso. En Chile no lo es, no va a ser inicialmente así, y tenemos que potenciar las virtudes del sistema para que sea utilizado por sus virtudes y no porque nosotros como autoridad sanitaria lo vamos a exigir. ¿Se fijan? Entonces es importante tener en consideración eso. Bueno, en definitiva, si después se lleva una parte del medicamento, el colega va a registrar que se llevó una parte y el otro colega en la otra farmacia dice, ah, ya, sí, el colega de la farmacia registró que compró, no sé, una caja y necesita dos, así que le puedo vender la segunda caja. Y en definitiva, bueno, después la receta retenida con control de existencia. Pues. Es clásico la gente que anda con más de una receta de clonazepam, que anda con 1, 2, 3 recetas. Bueno, en definitiva, aquí el sistema electrónico no lo va a permitir porque al final tiene que hacerle al médico ese tema de la impresión y todo el asunto ya entra un poco en el pasado. Y aquí en este caso, al momento de la dispensación se tiene que registrar, porque si no lo registráis y no llenáis y después no tenéis cómo justificar que se agregó un clonazepam en el libro. Y después llega el ICP o la Seremi de Salud y ahí yo les digo, tengan cuidado con ese tema, porque si se te descuadra el libro controlado, porque no, el libro papel, ahora, esperemos electrónico pronto, y te pillan sin 1 o 2 clonazepam, ahí primero te pueden hacer una observación, pero están en todo el derecho a hacerte un sumario, y créeme que no quieres estar en un sumario. Bueno, el paciente, ¿cómo va a llegar? Con una imagen de la receta en el celular, puede llegar con la receta impresa, incluso puede llegar hasta con el código escrito, sea lo mismo. Si al final lo que tú tienes que hacer es entrar al sistema y entregarla, ingresar ese código que trae la receta en el sistema para poder verlo, así que no necesita el papel. Pero podría darse el caso que llegue la gente y probablemente va a pasar harto que la gente vaya con el papel. Y aquí ojo con esto, porque uno apunta esto a los colegas esperando que tengan un equipo en su farmacia, pero en definitiva el que está en el mesón ahí es el auxiliar de farmacia. Entonces uno debe
debe, cuando ya estén ahí donde queman las papas, entrenar siempre a su gente. A mí a veces me toca escuchar aberraciones que no le digan eso a los usuarios, a los clientes, a los pacientes, porque lo que están diciendo está mal. Entonces uno tiene que estar permanentemente entrenando al paciente. Y en este caso hay que explicarle que existe este sistema para que cuando la gente llegue con la receta no se hagan los locos, no lo despachan. Bueno, aquí en este caso entro nuevamente lo mismo, este tipo de producto es deseable ingresarlo, pero entiendo que no va a ser siempre. Aquí esto es necesario porque son productos con control, entonces si no se hace, y aquí un cerebrito nuevamente, si no se ingresa y se sigue la lógica actual del papel, no muere la receta de forma electrónica. Lo que nace electrónico muere electrónico. Entonces, en este aspecto, esto es muy necesario que se haga. Y obviamente ya con los controlados es distinto, porque ahí los colegas siempre tienden a ser muy estrictos en esto igual. Entonces, es exigible. Yo creo que la totalidad de las recetas de psicotrópicos y estupefacientes con control de existencia ustedes cuando estén ahí donde queman las papas, las van a estar reteniendo y van a seguir este sistema porque saben que si no lo hacen, les caen las penas del infierno. Las ventajas ya las habló el Luis Felipe, solamente detenerme un poco en el tema de los lenguajes que son importantes, que si no hay lenguaje estándar, no hay intercomunicación. Entonces, ahí se ha hecho un fuerte esfuerzo. Ustedes pensarán, bueno, el ministerio tendrá una política de lenguaje. La verdad es que no es tan así, pero en definitiva los que trabajamos en informática en salud entendemos que tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces, generalmente, como que en el ambiente sabemos que estos son los lenguajes, pero no hay como una política a rajatabla que estos son los lenguajes. Pero todos vamos lo mismo, que eso es bueno. Y aquí voy a entrar ya a la parte un poco final de la presentación, porque voy a hablar un poco de los beneficios de la receta electrónica que mencionó el colega, pero con hechos reales. Y estos reales son muy reales, porque me van a creer que son reales. ¿Qué cosas pasan al final en la práctica? Aquí yo puse un ejemplito de cómo son como dos máquinas. Aquí lo ridiculicé un poco, porque aquí tenemos unos robots hablando. La verdad es que efectivamente eso es lo que pasa con los software. Hay software que se escriben en un lenguaje y otros software que se escriben en otro lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí hagamos un ejemplo ya, al que cacha un poquito, entenderá que, por ejemplo, este se hace en un lenguaje que se llama JavaScript y este otro se hace en un lenguaje que se llama Python. Y estos lenguajes no se comunican directamente. Pero bueno, si estandarizamos la forma de hablar, aquí como el ejemplo abajo, podríamos entender que en ese idioma este computador le preguntó cómo estaba este otro y este le respondió porque pasaron por esta juguera de lenguaje y al final es como un traductor al final. Y el otro le entiende en términos simples. Entonces, es súper importante que esto pase y esto es lo que va a pasar con la integración. ¿Y qué es la integración? Imagínense que existe un software que hace recetas, pero no siguen estos lenguajes. Bueno, el MinSal, como es tan amable con ellos, les dice, miren, nosotros tenemos el sistema, pero si ustedes hacen esto, pueden comunicar la información sin hacer grandes cambios en su sistema. Entonces, imagínense un hospital que tiene un sistema robusto, internamente obviamente, para su atención y todo el asunto, y uno les dice, oye, ¿sabes que ahora no? Pues, ahora la receta la tenéis que hacer en el sistema de nosotros. Obviamente no hay aceptación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Decirle, mira, sigan usando el sistema de ustedes, pero por debajo, sin que el usuario sepa, o sea, si va a saber, puede saberlo, pero sin que el usuario se dé cuenta para no perturbar el uso, cambia el lenguaje por detrás. Pues entonces los software tienden a hacer eso. Entonces, toman la información, la transforman en el lenguaje nuestro y la transmiten a MinSal y después en una farmacia lo van a poder leer. Entonces es necesario que se haga eso y para eso tenemos el HL7 Fire que les decía y la terminología farmacéutica que al final no es más que decirles, ¿saben qué? Ya déjense de hablar así del paracetamol. Ahora nómbrenlo de esta forma y es la única forma en la que se va a nombrar y es como darle además como un run al medicamento. Entonces tiene un código único y tiene una terminología única. Y eso hace que tú puedas llamarle la forma que quieras, pero ojo, cuando quieras informar a MinSal, entonces tienes que transformar el dato al lenguaje que nosotros estamos diciendo. Entonces, al final, lo que vamos a poder hacer es decir, mira, tal farmacia vendió tal medicamento, que lo llamaba así, me da lo mismo porque era este medicamento. Y la otra farmacia vendió tal medicamento, pero era este. Se suman y podemos decir, ya, estadísticas de medicamentos y toda bla, 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 mucho más robusta, muchísimo más robusta, porque ahora no vamos a tener que hacer el atado de estar diciendo, ¿será este o no será este? No, todos ocupan el mismo lenguaje, vamos a saber que se vendieron, no sé, miles de millones de comprimidos de paracetamol. Sí, ¿por qué? Porque la receta electrónica te va a permitir hacer eso, porque cuando Luis Felipe habla
de ojalá alguien se interese en hacer estudios o quiera hacer una tesis de esto, la raja, porque al final, ¿qué va a pasar? Vaya a tener los datos ahí para hacer análisis, pero sumamente robustos. Si es que entramos, obviamente, en la receta electrónica, ¿te fijas? Y obviamente, el que sepa un poquito más de ahí de lenguaje para hacer análisis como Python, R de Python y hacer un par de cositas, va a volar con la información porque va a ser sumamente fácil de utilizar, no como hoy día, que tendrían que estar preguntando en la receta o hay hasta sistemas que hacen estadísticas con los datos de la farmacia. Bueno, esto va a ser muchísimo más simple. ¿Qué más tenemos? El resguardo de la información. Aquí nuevamente la doctorcita atendiendo a su pacientito, transmitiendo los datos a una base de datos. Imagínense cómo habrían algunos que quisieran tenerse esa información. Imagínense, yo no voy a mencionar a nadie, pero ustedes se imaginarán que hay gente que esta información es muy valiosa porque podrían hacer estrategias de mercado con algún tipo de fármaco. Bueno, tenemos nosotros el deber de resguardar esa información. Y es porque al final es información muy valiosa y es confidencial, que es lo más importante. Nadie tiene por qué saber cuál es tu patología, excepto tu médico tratante o tu profesional tratante. Bueno, la trazabilidad de las recetas. Esto siempre es un problema porque ¿cómo trazamos el papel? Entonces aquí pongo en un ejemplo. Si tenemos una receta del año 2018. Entonces uno llega, esta está bien limpia para ser del 2018, generalmente está toda arrugada y como lo dije, con un montón de aceite. Se pasaron de la tía a la esquina, se comen su sopaipilla y ahí toman la receta. Entonces, pero esta está un poquito más decente del 2018. Entonces uno dice, ¿usted no ha comprado esta receta anteriormente? Y típico la gente, porque cuando entren en el mercado se van a dar cuenta, se van a acordar de mí porque la gente siempre hace la misma y si no la he comprado. Mentira. Bueno, con receta electrónica eso no pasa, porque la receta electrónica, como lo dije, queda todo registrado. Entonces hay una trazabilidad de cuándo se la prescribieron, cuándo la compró. Entonces eso realmente se supera con la receta electrónica y hoy día esto que es caricaturesco pasa y pasa con mucha más frecuencia de lo que ustedes creen. Prevención de errores de medicación, lo que decía Luis Felipe, a veces uno tiene que andar interpretando recetas. Yo lo dije la otra vez, no sé si será un don o lo aprendemos en la universidad, pero es típico que al final termináis entendiendo la receta. Y a veces lo que nadie entiende, sí lo entendemos. Y eso pasa. Y aquí la gente, esto yo lo saqué de redes sociales, y en definitiva es real, pues al final te encontráis con letras que no se entenderán, pero uno termina diciendo, sí, esto era tal cosa. Pero obviamente con el consiguiente riesgo de que hay fármacos, como decía Luis Felipe, entre el tramadol, bueno, y podría dar un montón de ejemplos que en este momento justo no se vienen a la mente, pero hay un montón de fármacos que se llaman muy parecidos. Entonces, si tú no indagas, si no tenías una buena forma de llegar aquí al cliente, por ejemplo, y le pregunté para qué se lo dieron, o lo ha tomado antes, y uno siempre sale con y al final el paciente, entre que el paciente te ayuda un poco y tú interpretas la letra, al final logras con cierto grado de certeza poder entregar el medicamento correcto. Pero en este caso, por ejemplo, vaya a la farmacia y no entendí nada, pero en la farmacia te lo venden. Y es porque logramos ese nivel de entendimiento de las recetas, pero realmente llega a ser caricaturesco este tema de la interpretación de recetas. Y es más, he escuchado incluso a veces médicos que se vanaglorian de este tipo de cosas que me parecen en lo absoluto chistoso desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Pero en este caso, a mí me da risa porque la receta electrónica termina con eso. Termina con eso porque al final no están escribiendo a mano, pues estáis leyendo letra imprenta en una receta, lo que es bacán. Prevención de falsificación y ejercicio legal de la profesión. Esto pasa, pero es clásico con el clonazepam, por ejemplo, que uno podría pensar, uy, ¿de dónde sale el clonazepam que se vende en la feria? Ese clonazepam sale legal de la farmacia porque, a menos que sea un colega que no tiene ningún control, que yo desconozco, que eso pasa siempre que llego a la farmacia o hablo con algún colega, siempre tiene su libro cuadrado, te puede faltar una que otra porque alguien se pasteleó, pero generalmente no hay como yo no podría decir, no, los colegas trafican, no, la verdad es que podría darse el caso, pero debe ser muy poco. Pero sí salen con recetas, pero las recetas no necesariamente son legales porque tú podrías ir a una imprenta, te imprimís un talonario de un médico, nadie te pregunta nada, o ahora que la digitalización podría hacer varias recetas, y te mandáis a hacer un timbre, aprendí a hacer recetas, te leí un poco los decretos, te hacía una receta, y podrías comprar clonazepam en cualquier farmacia, y en 3, 4, 5 farmacias, y ¿sabes cómo ya sabéis si es falsa o no? Porque los colegas por WhatsApp se empiezan a mandar, oye, esta receta me llegó, y le sacan la foto y es falsa.
hay la cuestión arcaica. Entonces, existe ese riesgo, y aquí nuevamente una caricatura de este problema, que llega un amigo, obviamente a una farmacia donde puede estar cualquiera de ustedes, que son todas las colegas muy guapas, entonces dice, seguro que me va a descubrir. Entonces, ¿qué trae? Clonazepam, 2 miligramos, 2 comprimidos cada 8 horas por 90, 18 cajas. A veces pasa eso, no son 18 cajas, pero digan 4, 5, 6 cajas, así que es raro. Entonces uno llega con una cara de espanto y al final termina hablando con el vendedor, no lo sé, parece falsa. Entonces, y pasa después con el auxiliar, bueno, esa receta era más trucha, pasa mucho, pasa mucho. Con receta electrónica eso ya no pasa. Entonces, aquí tenemos uno de los últimos ejemplos, esto se me desconfiguró. Pero generalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Llega un paciente con una receta y le dicen, no, sabes que no la tengo. Entonces, bueno, uno sale con su deber farmacéutico a decirle al paciente, mire, sabe que su receta no cumple con el formato, porque, no sé, a veces hay médicos que no tienen sus talonarios y hacen una receta en un talonario así como del centro médico. Entonces no trae membrete el médico, no cumple con la normativa al final. Pues entonces uno, y llega la señora y dice, pucha, he pasado por un montón de farmacias, en ningún lado me la quieren vender. Entonces uno sale amablemente, da la explicación, mira la receta que tiene un problema, y al final el paciente aquí, pucha, aquí se perdió el hilo porque se me desconfiguró este archivo, pero al final dice que te dice, no, pero si mi médico nunca se equivoca, y se van enojados y echándole la foca a todo el mundo. Y la verdad uno trata de evitar que sigan dando bote y termina trasquilado porque al final te terminan retando porque tú hiciste la labor para la que estamos llamados a hacer, explicarle a la gente cuáles son sus problemas. Bueno, en fin, eso pasa con alta frecuencia. Bueno, el cumplimiento del reglamento. Ahí llevo otra vez una pacientita que ya tengo esta receta, me dijeron en la otra farmacia que no lo tenía. Bueno, aquí está configurada, perdón. Esta era la que tenía que presentar, pues, ¿viste? Fue un problema. Y en definitiva, después la señora dice que nunca se equivoca a su médico. Bueno, aquí no voy a entrar en las preguntas porque se las voy a dejar a usted. Aquí tenía estos temas, pero voy a dejárselo a usted y finalmente darle los créditos al equipo que está detrás de todo esto, porque aquí yo simplemente soy una cara. Aquí tenemos a mi jefatura, que es Loreto, una colega muy preparada también, que está liderando todo este proceso, dentro de muchas otras cosas más en el departamento. Yo estoy a cargo más bien de la relación entre estos muchachos que son ingenieros en informática, que es Pedro, Gonzalo y Pablo, y yo hago el nexo obviamente entre lo que es farmacéutico y lo informático. Entonces ahí tenemos una buena mixtura para poder sacar este proyecto. El doctor Martínez, que es popular en el medio, pero en el medio más clínico, él también ha aportado harto con esa visión. Y Diego Lea, que es un colega que se incorporó hace muy poco, pero él está trabajando exclusivamente en la semántica. Discúlpenme si me extendí mucho, pero creo que era necesario hablar de todos estos temas, así que muchas gracias por la atención. Y bueno, dejo a la colega a Yanara para que continúe con las preguntas. ¿Bien? Bien, muchas gracias tanto a Luis Felipe como a Nicolás. Y ahora le doy el pase a Catalina, que es nuestra vicepresidenta, que va a estar a cargo de las rondas de preguntas. Así que si aún no han dejado sus preguntas en el chat, les invitamos a hacerlo y Cata, tu tiempo. Parece que Catalina tiene ¿Cata? problemas. Parece que tenemos una falla. Sí, no se preocupe. Por mientras Catalina arregla eso, bueno, le doy las gracias a ustedes por su presentación. Yo creo que ustedes están dando el primer paso inicial para el cambio a lo que es la reglamentación del 1984 ya, que ha dejado bastante obsoletos lo que son los sistemas de documentación en este paso ya cuando tenemos todos los métodos electrónicos para trabajar. Y bueno, eso. Yo voy a iniciar con la primera pregunta, Pato, que la Cata dice que ya tiene el micrófono ¿puedo nuevo. arreglarlo? Ahora habla, Sí, Cata. ya pude. ¿Se me Ya. escucha? Entonces, dilo nomás, Cata. Ya, la primera pregunta dice que para profundizar en esto de las bases de datos donde recomienda usted,
por ejemplo, hacer una práctica profesional? ¿O qué servicios más relacionados con la informática donde trabajen farmacéuticos? Buena pregunta. Mira, la verdad es que esa pregunta la va a responder. No, te voy a responder yo antes. Mira, pasa que este rubro no es tan amplio, ¿ah? Y, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos hoy día, estaba incipiente el tema de estos formatos RCMET, IMET y todas estas empresas que estaban desarrollando estos desarrollo de receta electrónica con firma electrónica avanzada. Ahí sí se requirieron bastantes farmacéuticos. En este caso, también están la nueva farmacia electrónica, que por ejemplo está Fraction y otras más que no son tan populares. Quizás esos lugares son un buen nicho para este tipo de práctica. Estoy El con las sistema preguntas, así que un segundito. ¿Perdón? ¿Perdón? El sistema privado también tiene las clínicas y también quizás van a avanzar ahora, sobre todo ahora que MinSal está impulsando este tema de receta electrónica. Entonces, se comienza a abrir un campo. Pero con precisión no me atrevería a darte una respuesta concreta porque la verdad es que esto es tan incipiente que probablemente colegas que trabajen en esto, que yo conozco, por ejemplo, conozco a Francisco, que es de la USACH, perdón, de la Andrés Bello, que está trabajando en el CENS, que es el Centro en Salud, que es una iniciativa que tiene un proyecto con Corfo, es una mixtura de cosas. Él trabaja con este tipo de cosas, pero la verdad es que no conozco mucho colega que esté en esto, entonces creo que más allá de quizás buscar una práctica específica en esto, yo lo que te sugiero es primero, si entiendes de bases de datos, que ya es bueno, quizás cuando ingreses a un rubro, aplicar este tipo de conocimiento. Yo creo que por ahí te puede ir bien porque en definitiva es lo que se requiere. Se requiere aplicar cosas, es como el que sabe, no sé si se han dado cuenta, pero a veces el que sabe más de Excel generalmente tiende a apoyar un poco más y tiende a resolver a veces las cosas más rápido. Sea lo mismo con esto. Entonces, de a poco se va incorporando el tema de los temas digitales, porque como hay resistencia también es mucho más fácil seguir con el papel. Entonces, es un poco complejo entrar porque no hay, como te digo, grandes rubros, pero creo que las farmacias digitales que están entrando fuerte, y ahora con receta electrónica probablemente se va a requerir mucho más farmacéutico porque hay que hacer este tema de las homologaciones, y los informáticos tampoco entienden mucho de eso, entonces un farmacéutico que logre entender estos temas, entra pero de cajón ahí a hacer este nexo. Así que por ahí podría responderte esa pregunta. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice si se puede apelar si es que fuiste estafado en el chat. Si se fue aquí. Si puede apelar si es que uno Eh, fue estafado. Ya. Reordeno esa pregunta. Lo que pasa es que ellos iban al tema de cuando se hace la dispensación mal, pero no necesariamente sistema Ah, electrónico. Yo no, sí. ahí podría dar una información igual. Generalmente, chicos, cuando ocurren este tipo de fallas, hay un sumario administrativo detrás y se hace una investigación bastante grande respecto a cómo sucede el proceso de una mala dispensación, pero no es como que uno hace una denuncia puntualmente, me estafaron, sino que se dan cuenta directamente desde el ISP. No, ahí, bueno, precisando lo que tú dices, el usuario, el paciente que fue afectado puede poner la denuncia y se inicia un sumario sanitario, ¿no? Porque el administrativo lo hace como internamente, en este caso Ujú. el sumario sanitario, y que es mucho más grave, porque al final el ISP llega o la Seremi, y no, ahí son las penas del infierno, además que estamos llamados para cuidar eso, entonces ahí sí que estaría mal. Pero claro, es un sumario. Sí, sí, a eso iba la Ahora, pregunta. pero con receta electrónica que igual es un poco atingente, porque receta electrónica, como ya los términos van a estar bien asociados o van a ser más legibles, puta, ya es más difícil equivocarte. Imagínate, a veces hay fármacos que tienen 5, 10, 20 miligramos, y si tú le das el de 20 miligramos y tenía el de 10, le estás dando el doble de la dosis. Entonces, claro que puede ser un problema solamente por no entender entre un 1 y un 2. Y ahí te arriesgas a este tipo de cosas que estamos hablando. Entonces, en definitiva, ya llevándolo un poco al terreno de receta electrónica, efectivamente se viene a resolver una dificultad que tenemos en el campo laboral. Y ojo con ello, les va a pasar, y cuando sean novatos en el ámbito laboral, no caigan en creer que saben, porque a veces el mismo auxiliar entiende más que ustedes de receta. Entonces,
ahí también un consejo para ustedes, que a mí que lo tuve que aprender a veces a golpe, es, ojo, cuando no sepas, entonces no te arriesgues a dispensar porque de verdad puedes causar un daño muy grave. Con respecto a lo mismo, bueno, hablando de lo que hablaron de ese sumario, alternativo, o sea, también dentro de la misma empresa, ya sean APS, hospitalarios o farmacias comunitarias, también existen formatos bueno, si es que uno detecta como farmacéutico algún error de mala dispensación, que también es responsabilidad de uno informarlo, si es que uno detecta antes de que esperar el sumario específico o si es que alguien llega al usuario a hacer el reclamo. Ya que finalmente nosotros somos los responsables técnicos de la farmacia, o sea, ese es un cargo, el cargo de director técnico, como se menciona, esa es una responsabilidad bastante enorme que está bajo nuestros, nuestros hombros, por lo tanto, es parte también de nuestra, en este caso, si es que hubiéramos detectado algún error, generar, por así decirlo, una autodenuncia, que también es parte también de nuestro criterio a realizar, o sea, tampoco podemos dejar de lado de por querer, no sé, conservar o evitar algún error, no dejar de mencionar si es que nos equivocamos, o sea, los errores siempre se pueden producir, ya que los sistemas actuales lo permiten así, que se pueden generar. Tenemos que pensar que hay muchos, por ejemplo, pensando en farmacias comunitarias, locales que están bajo la presencia de, no sé, un QF a cargo de 8, 10 auxiliares de farmacia, por lo tanto, igual siempre va a existir un riesgo que uno no va a tener la capacidad de poder estar bajo la lupa de cada uno de ellos, sino que uno confía en el criterio de estos para dispensar de forma adecuada. Por lo tanto, claro, como dice él, si es que pasara alguna, claro, va a haber una denuncia, un sumario sanitario, pero obviamente uno ahí también tiene la opción de acreditar y en este caso evitar mayor riesgo en este caso ante este sumario. Sin embargo, obviamente tampoco hay que pensar que todo está, si tampoco es tan negativo, que todos nos van a atacar a nosotros o que siempre los errores son, si finalmente todo esto se puede evitar, regular y conversar y llegar a acuerdos para evitar cualquier problema. Por lo tanto, va a ser siempre parte de nuestra profesión eso de que vamos a estar siempre como estar atentos frente a evitar cualquier riesgo, siempre porque uno por más que tenga un equipo capacitado abajo, siempre el error siempre se va a poder producir. Por lo tanto, hay que estar ahí nomás a poner el pecho a las balas y bueno, obviamente si que te equivocaste, ya hay que asumir el sumario y bueno, si es que hay una multa, algo, no va a quedar otra opción. Exacto. Muchas gracias, Luis, Nicolás y Patricio, por haber respondido a esta pregunta. La siguiente es, ¿cómo son las experiencias internacionales con posibles hackeos en estos sistemas de boleta electrónica? Sí, mira, receta. Sí, mira, Ah, disculpe. sí, mira, en general, la verdad es que no tuvimos mucha información con respecto a eso cuando tuvimos las reuniones con la experiencia internacional. Y hoy día los sistemas son bastante robustos con respecto a eso, no son infalibles. Hoy día, por ejemplo, hoy día había un file con la clave única, que es la clave única, o sea, además que nosotros la estamos ocupando, están tus datos, información, y bueno, pasaba que había una redirección que al final de la clave, cuando cerrabas, te enviaba una página pornográfica. Entonces nadie está exento de este tipo de posibles problemas. Y claro que hay vulnerabilidad, pero experiencia internacional, como se ha abordado algo, la verdad es que no estoy en antecedente hoy día de ese tema, pero me parece interesante indagar un poco, porque ¿qué va a pasar? Nadie te va a decir que hackearon su sistema. O sea, si a nosotros nos hackean, créeme que si puedo evitar que tú lo sepas, lo vamos a evitar, porque tampoco está bien. Generamos preocupación y quizás mientras no se sepa qué es lo que se hackeó ni qué es lo que se logró extraer, la verdad es que no vale la pena exponer a la población a ese tipo de preocupaciones. Pero, pero en general no estoy en antecedente del robo de información de este tipo porque se generan muchos controles informáticos para evitar que esto suceda.
Por ejemplo, existe blockchain que es altamente seguro. En el tema de transacciones, por ejemplo, existen sistemas virtuales que encapsulan la información, ¿te fijas? Entonces, acá esperamos que no nos pase, pero experiencia internacional sobre hackeo no estoy al tanto, por lo menos en este sistema. Muchas gracias. No hay más preguntas, por tanto doy terminada la ronda de preguntas y le doy el pase a Yanara. Mira, ¿puedo interrumpir un poquito si me da un minuto? Por supuesto. Sí. Es que hay estaba viendo el chat y hay una pregunta que me parece interesante resolver o responder de Alejandra. Ella pregunta que actualmente supongo que un químico farmacéutico que sabe sobre Python y R, ¿dónde trabaja y qué tantos puestos hay sobre eso? ¿Y por qué no mejor contratar un informático? Mira, quizá es interesante que te cuestiones eso porque efectivamente tú dices, bueno, pastelero a tus pasteles, ¿cierto? Sin embargo, tú tratas de explicarle a un informático lo que tú quieres que se resuelva, sobre todo en materia de salud. Y te vas a dar cuenta que si no eres lo suficientemente preciso y no trabajas intensamente con ese informático, el resultado no va a ser lo que tú quieres. Porque el informático habla un lenguaje muy distinto al tuyo. Entonces, ¿es necesario que existan profesionales que sepan de informática? Claro que sí, porque entiendes tu rubro y entiendes el rubro del informático. A lo mejor no eres tan bueno en informática como lo eres en farmacia, pero por último sí te puedes comunicar con ellos. ¿Y qué pasa? Que hay muchos médicos que sí tienen este tipo de habilidades. Y estos médicos son los que terminan liderando estos temas. Y de hecho, cuando me encontré con receta electrónica, ¿sabes con lo que me encontré? Con un sistema de prescripción sumamente robusto, bien preparado, bien desarrollado, pero con un sistema de dispensación muy mal elaborado. ¿Por qué? Porque las personas que estuvieron trabajando antes que me precedieron eran médicos y ellos entendían bien la prescripción y, bueno, en fin, todos los detalles, pero de farmacia no sabían y me lo dijeron, ¿sabes qué? Aquí había un problema con el tema de farmacia porque no teníamos a quién preguntarle. Bueno, ese es el rubro donde un farmacéutico se puede desempeñar y por eso no es que no se contrate un informático, sino que lo que pasa es que tienen que haber informáticos y también tienen que haber farmacéuticos que puedan comunicarse con ellos. Y esa es la invitación que yo le hago. ¿Puestos donde trabajar en eso? Ahí existen, y existen varios. Por ejemplo, la clínica alemana tiene un muy buen sistema informático, muy robusto, donde hay colegas que trabajan en eso, y existen también, por ejemplo, magíster en informática médica, que también es un rubro donde los farmacéuticos pueden desempeñarse, y estos cargos están más bien en el liderazgo de los cambios de herramientas en función de la adaptación al futuro. ¿Qué va a pasar hoy día? Que todos esos sistemas que no se comuniquen con receta electrónica van a necesitar hacerlo. Entonces, ¿quién mejor que un farmacéutico va a poder entrar a liderar ese tipo de cosas? Porque tienen que ver con nuestro rubro. Esos son los campos que nosotros tenemos cuando tú te perfeccionas en esto. Entonces, yo los invito a quizás explorar, si quieren, o conocer de qué se trata todo este ámbito en el que nos desempeñamos, pero es necesario que existan más colegas orientados a esto, como existen clínicos que también se necesitan para apoyar las funciones de los médicos, como existen farmacéuticos, cada vez se abre más el mundo de la atención primaria de salud, qué bueno que hayan porque se necesitan también ahí, también vamos a necesitar en otra área, explórenla y creo que por ahí también tienen un rubro importante. Eso quería decir, Yanara, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Patricio, creo que querías tomar un tiempo tú. Sí, bueno, yo les quería hacer unas varias consultas a Nicolás. Bueno, entendiendo igual toda la situación actual que tenemos, que se ha tenido que hacer métodos muy rápidos de agilización para hacer receta electrónica implementadas con la 20.267. Bueno, a mí me tocó puntualmente hacer la práctica en el ISP y estuve relacionado con comercio electrónico con autorización de establecimiento para comercio electrónico. Pero me he dado cuenta puntualmente que en el sistema público los sistemas no conversan. ¿A qué me refiero con que no conversan? Que lo que se implementa en un sector no termina nunca en el otro. Lo que se implementa en el MinSal se implementa de cierta manera en el ISP o así de cierta manera en la Ceremi, pero nunca estas tres entidades terminan conversando, terminan sincronizándose para un trabajo en conjunto. Entonces mi duda iba a la siguiente. ¿Cómo se va a vincular este sistema de recetas o de receta electrónica, mejor dicho, para hacer una posterior vinculación con los libros de controlados en el ISP?
ya que, como sabemos, hoy en día el gestionar el libro de recetas te toma bastante tiempo que se puede gestionar en otros tipos de actividades como atención farmacéutica, y que quizás podrían estar un poco más vinculadas y agilizar estos pasos para el farmacéutico, ya que sabiendo que al momento de dispensar una receta, ingresamos ya automáticamente todos los datos de un paciente. Entonces, no sé qué me podría comentar respecto a ello. Mira, qué lógico lo que tú dices, ¿cierto? Qué lógico es decir, oye, pero si el ISP tiene los datos, uno entra a su página web y todo el asunto, ¿por qué no se comunican? Bueno, mira, esto se va a lograr con puro empeño y amor. Amor a la profesión, amor a que queremos que las cosas funcionen y mucho, mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay estándares. Si tú ves la información del ISP, a un mismo fármaco, por ejemplo genérico, le ponen nombres distintos, le ponen entre paréntesis el principio activo. No hay un estándar. Y yo eso se lo he dicho a los colegas, eso lo tienen que mejorar. Bueno, en fin, hay entidades que trabajan más lento y a veces uno esperaría mucho más. Por eso se habla que el sistema privado avanza más rápido, tiene mejores soluciones. Y es definitivamente por eso, porque hay lugares que avanzan más rápido y el sistema público lamentablemente no es así. Y a mí me sorprende mucho que estemos hoy día a puertas de sacar la receta electrónica, ¿verdad? A mí me pone muy contento que lo hagamos porque lo necesitamos y esto debe haber salido hace mucho tiempo atrás. Dicho eso, ¿por qué, cómo se van a generar los libros electrónicos? La respuesta está porque no lo va a hacer el ISP, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, Ya. en el ministerio va a estar el libro electrónico. Y claro, estamos trabajando con el ISP, si eso es cierto, pero el libro electrónico lo que va a hacer es tomar los datos de receta electrónica y como el libro electrónico va a hablar el mismo idioma que estamos hablando nosotros, por esto que le hablé de los estándares, que es súper necesario, como vamos a hablar el mismo idioma, ¡pum!, vamos a entregarle los datos y se van a registrar automáticamente. Porque hablamos el mismo idioma, pero si lo quisiésemos hacer con el ISP, que por lo demás, por ejemplo, para el que sepa un poco de informática, ellos ocupan un sistema de base de datos que se llama Lotus, y es un sistema que dejó de usarse hace mucho tiempo atrás, entonces es muy difícil comunicarlo con un lenguaje actual, entonces ahí hay otro problema. Entonces, es difícil cuando no hay cuando la digitalización no está en los planes de algún servicio. Y a mí me da la impresión que muchos servicios públicos no están en sus planes digitalizar aún, en el 2021. Entonces, la verdad es que creo que vamos a tener otras dificultades, pero mira, sacando receta electrónica, que los médicos, los farmacéuticos lo quieren, todos lo quieren, vamos a empezar a dar pasos. Yo te aseguro que en un futuro no muy lejano vaya a empezar a ver que las Ceremi van a estar digitalizando, el mismo ISP supe que están en un proyecto de digitalización porque están empezando a recibir presión también. Entonces, todo eso se va a hacer. Así que por ahí hay todavía, harto campo. Entonces, respondiendo precisamente a tu pregunta, no lo van a hacer ellos, lo vamos a hacer nosotros, pero ellos sí van a tener acceso igual que la CDM, porque ellos fiscalizan. Comprendo. Me quedó bastante claro con su respuesta. Yo en mi caso, eso más que nada puntualmente, me gustaría hacer muchas más consultas, pero también me gustaría dar el pase también a que los estudiantes o los chicos que están aquí viendo sean los que se nutran haciendo estas consultas. Pero creo que ya no quedan más preguntas en general. ¿Yanara? Mira, ahí tengo una... Sí, quedan algunas preguntas todavía que se hicieron después de tu pregunta. Cata, no sé si las lees tú. Sí, Sebastián pregunta qué recomienda para acercarse al mundo de la informática. Que a él le habían recomendado aprender a programar en Python y R, pero no tiene idea de qué son. Sí, mira, hay un montón si tú te metes a internet y empezás a buscar este tipo de lenguaje, hay un montón de tutoriales, unos mucho más simples que otros. Yo lo que tuve que hacer, porque soy un poquito más duro de cabeza, tuve que estudiar. Entonces estudié informática. Y ahí empecé a hacerme la idea de cómo funcionan. Pero la verdad es que para ustedes yo creo que son mucho más nativos y no les cuesta tanto entenderlo. Entonces, yo lo que sugiero es, hoy día, por ejemplo, lo que él menciona, yo lo estoy haciendo en un diplomado en la UC, que es un diplomado de Python, porque, como te digo, me cuesta un poco más aprender. Pero si no te cuesta tanto aprender, hay un montón de tutoriales que son muy simples de utilizar y que te dicen paso a paso cómo utilizarlo, qué cosas descargar. Te lo explican así con pera y manzana. Y si no te gusta, puedes escoger otro y al final igual terminas aprendiendo. Con eso comienzas a interiorizarte. Y después cuando ya aprendiste a hacer estos pequeños instrucciones a los computadores, de ahí en adelante ya no te cuesta nada ocupar R, porque R lo que hace es
es una librería muy potente para hacer análisis matemático. Entonces, podría tener es como cuando escuchan el Big Data. El Big Data tiene mucho que ver con eso, con Python y con R, que son los dos lenguajes más utilizados para hacer Big Data. Entonces, por ahí tenía un tremendo campo. Imagínate receta electrónica en unos 5 años más funcionando. ¿Cómo analizáis todos esos datos? Bueno, con esos sistemas. Entonces, si lo aprendes, vas a tener una herramienta ahí que es potente, muy potente. Así que la respuesta a eso es, mira, a veces cuesta, es como cuando te dicen, no, si las matemáticas son, yo creo que todos o muchos de los que están aquí no les fue tan mal en matemáticas, porque para entrar a farmacia igual tenéis que cachar un poco de matemáticas. Eh, es cuando la gente dice, bueno, es que le tiene miedo a la matemática y al final termina yendo siempre mal, como que parten mal, así parten, no, a mí no me gusta la matemática y nunca me gustó. Bueno, aquí es lo mismo, si tú dices no me gusta la informática, nunca te va a gustar, pero si tú le pierdes un poco el miedo, empiezas a interiorizarte, te das cuenta que, que no es algo tan difícil. Y bueno, si estudian en farmacia, la verdad es que informática yo creo que es más fácil que farmacia. Así que yo creo que no les cuesta tanto aprender. Otra pregunta que hace Dale. Alejandra, que es cómo se va a incentivar que se implemente la receta electrónica, ya que en general, como se hace desde el punto de vista económico, el tiempo es dinero y muchas veces es lo único que importa. No, estamos de acuerdo, o sea, a todos nos importa la plata, ¿por qué no le gusta la plata? Si el asunto aquí es cómo facilitamos eso, y obviamente tienes que tomar eso como un factor. Imagínate tú, y le ponía las cadenas que les retrase el trabajo. O sea, el que conoce un poco de Salco, yo se lo he dicho, pero no estoy diciendo nada que no haya comentado, pero su sistema es ultra lento, a mí me parece uno de los más lentos que hay. Pero la gente se acostumbra a usar. Imagínate ponerle más lentitud a eso, al final no lo van a querer hacer y en vez de tener gente que te apoye, vaya a tener gente que no te va a apoyar e incluso te va a desacreditar. Entonces, para incentivar el uso, primero comunicando las ventajas. Y todos los colegas yo creo que estamos transversalmente de acuerdo con eso. Tiene muchas ventajas y eso probablemente desde nuestro rubro va a facilitar las cosas. Pero para no hacerlo tan difícil era lo que yo señalaba anteriormente. Existe una capa de comunicación. Entonces, los software que tú ves que ellos ocupan actualmente se van a seguir ocupando. El tema es que los programadores tienen que ser hábiles. ¿Hábiles en qué sentido? Cuando se haga una gestión, una venta o lo que sea, hay una capa de comunicación. Entonces, en vez de ellos almacenar los datos en su base de datos como lo hacen siempre, pasan por esta capa informática, entre comillas, los datos ingresan a esta capa y se transforman en eso que yo les hablaba de como el estándar. Lo transforman en el estándar y lo envían. Entonces, el usuario, el auxiliar de farmacia, la verdad es que no le impacta en nada, porque va a estar ahí haciendo su mismo trabajo y quizás lo único que tenés que hacer es escanear este número de código barra que trae la receta para que se haga el registro. Pero con eso se evita ese como rechazo a algo más lento en el sistema, ¿te fijas? Lo más lento es ocupar la web, pero la web está diseñada para quiénes? Para esas farmacias independientes que no tienen software robusto y que la verdad es que son colegas que realmente van a querer ocupar el sistema y que van a tener que hacerlo igual, porque las controladas y los otros fármacos también deben registrarse. Esa es la forma, la estrategia que hoy día estamos ocupando y una muy importante que es la que estoy haciendo con ustedes. Y conjunto con Luis Felipe, que este trabajo obviamente no lo vengo haciendo yo solo. Con la mesa de trabajo del Colegio Farmacéutico, ellos tomaron la posta, se han puesto en este proceso, que además yo lo he invitado incluso a veces hasta presionado, el colega yo creo que lo entiende bien, presionado para hacer reuniones súper frecuentes, que a veces es complejo por los horarios. Luis Felipe siempre ha estado ahí conmigo, a veces estamos los dos solos y se une otro que otro colega. ¿Para qué? Para difundir entre los colegas este tema. O sea, estamos difundiendo la palabra, pero en términos de receta electrónica. O sea, para que ustedes sepan, para que entiendan, para que los mismos estudiantes cuando salgan no se encuentren con algo nuevo, una cuestión tan nueva, algo que no entienden. Difundirlo para que todos lo sepan. Esa es yo creo en lo personal, y yo me pongo la camiseta en eso, la difusión es lo más importante. Y ahí es una de las cosas que yo también le había propuesto a Yanara como apoyo de los estudiantes. Sabemos que hay lugares donde no llegamos. ¿Cuáles son esos? Imagínate una farmacia independiente que está en un lugar remoto. Yo tengo los datos por si acaso, pero está en un lugar remoto, en un sector donde no hay tanto acceso. Pero probablemente hay estudiantes de farmacia que son del sector. Entonces, si nosotros no llegamos a ellos a pedirnos, solicitar el apoyo de los estudiantes para que, por ejemplo, ellos pasa mucho, estudiantes que son de interiores que se van a estudiar, por ejemplo, a la U de Conce, o en el norte, o en la Austral.
bueno, ese colega que cuando vuelva a su casa, un fin de semana, cuando hay, aproveche pasar a esa farmacia. Entonces va en representación de nosotros también, de este tema de la receta electrónica, y consigue los datos y llega con algo de información. Al final, esa es la lógica. Imagínate, difunde entre el 10% de los colegas una información, al final todos se enteran igual, porque se pasan el dato. Esa es la estrategia también, ¿te fijas? Un sistema robusto, bien implementado, bien pensado, y lo que es mejor, dentro de este sistema no soy yo solo, habemos varios farmacéuticos. Y entonces la iniciativa también sale del soporte farmacéutico. Entonces, la mejor forma de implementarlo es a través de nosotros, de que nosotros mismos nos creamos que la cuestión vale la pena y estamos nosotros detrás de esto y agarramos la posta y la tiramos para adelante, ¿no? Esa es la forma. Y así ha funcionado también en otros países, ¿eh? La comunicación, mucha comunicación. Gracias, Nicolás, por esas palabras. En verdad, hay harto todavía que avanzar, hay mucho que se puede hacer y nosotros como estudiantes, bueno, parte importante es que podamos poner nuestro grano de arena en esto y aprender también cómo se va a implementar para cuando estemos ejerciendo ya. Así que con eso ya vamos dando por finalizado nuestro evento. Le agradecemos nuevamente a Luis Felipe y a Nicolás por su participación en este evento. Realmente nosotros como mesa directiva considerábamos que este era un tema de suma importancia y vital para que conocieran los estudiantes. Vamos a dejar el video del evento para que puedan verlo o puedan invitar a sus amigos a que lo vean y se interioricen en este tema también.